estamos aquí con Daniela Arias. Ella es mi profesora de Tai Chi hace como 4 meses. ¿Cómo estás, Daniela? Muy bien, Fernando. Muy agradecida de tu invitación. Un gusto tenerte aquí. Bueno, y la verdad es que con la Daniela nos conocemos poco, lo cual yo creo que hace que esta conversación sea más interesante todavía. Y para mí ha sido evidente que ella tiene un conocimiento profundo de su cuerpo y su mente que adquirió, me imagino, mayormente por el Tai Chi. ¿Es ese el caso? Sí, sí, mi canal principal en la vida ha sido el Tai Chi y el Qigong, sí. Y a través del Tai Chi y el Qigong he ido conociendo otras visiones, otras técnicas distintas que van enriqueciendo este camino principal que ha sido mi flujo. Así que sí, el Tai Chi y el Y Qigong. empezaste de muy joven, me habías comentado. Eh, eh, Fue bien raro, mágico lo que pasó para que yo llegara a Tai Chi, la verdad. Fue bien especial porque es una historia más o menos larga, pero yo cuando tenía como 14 años, Ujú. como 14 años, vi un video, no sé si tú lo habrás visto alguna vez, en esos VHS, que había un documental que era del concierto de Woodstock. Ya, ya, Y era la cosa, interesante. así es el universo como salida para guiarte para ciertos caminos. Y me acuerdo que en ese video había una imagen de una persona que en el medio del concierto estaba haciendo tai chi. Entonces, yo veía esta cuestión y lo encontré tan increíblemente mágico, lo encontré tan bello, que no tenía idea de lo que era, y me quedó grabado eso. Yo tenía como 14 años, 13 años, y pasaron los años, y yo siempre me moví más por el lado del arte. Yo iba a estudiar licenciatura en arte y tuvimos que trasladarnos a Santiago y mi hermana mayor me dice, Dani, ¿sabes qué? Tú deberías hacer Tai Chi. Yo no tenía idea de lo que era el Tai Chi, para mí fue una cosa rara que me mencionaba y me dijo, tienes que hacer Tai Chi. Yo estoy haciendo Tai Chi hace un tiempo y me encanta, lo encuentro fabuloso y creo que a ti te vendría pero maravilloso el Tai Chi. Y empecé a mirar, a investigar y la verdad que no quise saber mucho lo que era, pero fui a la escuela a donde quería inscribirme y de repente entró y estaban las personas haciendo tai chi y fue este flashback de la Wow, imagen de lo que había visto cuando yo era chica y fue, esto es lo que yo quiero hacer. Y fue precioso, maravilloso encontrarme con el tai chi, con el qigong, con la meditación. Y bueno, hasta el día de hoy me sigo enamorando día a día de estas formas, de estas artes. Así increíble. que sí, ha sido un proceso largo. Creo que me adelanté un poco. Podría preguntarte quién es Daniela Arias primero y después podemos volver a esto. ¿Quién es Daniela Arias? Bueno, yo soy la menor de 4 hermanos. Eh, Soy una persona que he sido siempre muy inquieta para aprender cosas nuevas. Me encanta aprender cosas nuevas y eso es lo que me ha movilizado mucho. Y además que he sido siempre muy independiente. Eh, y en la soledad también de la independencia uno se pone muy creativo. Entonces empieza a buscar diferentes cosas que hacen que tu corazón, tu alma vibre y se va armando un camino que hace resonancia con tu energía, con lo que tú vas necesitando o vas requiriendo en cada instante. Y creo que principalmente lo que soy o lo que puedo manifestarte es esta inquietud constante de la búsqueda de nuevas cosas, ¿eh? De nuevas cosas Mm. que hacen enriquecer en el fondo
mi aprendizaje constante, mi camino individual, mi espíritu. Eso. Me identifico contigo. Soy bastante parecido en eso. Sí. Y esto viene todo por la pasión del conocimiento más que, ¿cómo podrías compararlo? Como que no es a propósito, como que ves un tema y te apasiona y te metes. Eh, sí, allá, mira, es como una energía muy especial. Yo creo que quizás a ti te ocurre lo mismo. Eh, Tú puedes tener un montón de información de diferentes cosas y pueden tener nombres súper gloriosos, pero de pronto hay algo que te mueve en cierta dirección y ese instinto yo lo estoy tratando de escuchar mucho a través de los años, lo he tratado de hacer mucho caso y, y me doy cuenta, me he dado cuenta que todas mis búsquedas se alinean con el principio del Tai Chi, con esta visión principal del dejar que ocurran las cosas, de la no acción forzada, ¿no? Eh, y así es como he ido de repente metiéndome a hacer Kung Fu para poder descubrir el otro lado del Tai Chi, el lado más Yang. Así es como sentí que me resonaba infinitamente, como hermano del Tai Chi me resonaba la terapia Gestalt. Así es como me pasó con el biomagnetismo y así es como he ido hermanando en el fondo todas las búsquedas que he tenido con los años. Así que Qué choro. Yo también he estado haciendo una terapia Gestalt los últimos 6, 7 meses y ha sido un cambio radical en mi es vida. maravilloso. Sí, Es pues. impresionante. Cuéntame, ¿nos podrías conversar un poco de algún momento en que no seguiste esa energía? Que no seguí la energía que te estaba mencionando. Ufa, Ujú. tengo. Una que sientas, que quieras contar, que pueda ser significante para otro. Eh, a ver, O lo que te nazca, ¿no? creo que una de las cosas que he aprendido a través de dejarme llevar con lo que está ocurriendo y no pelear a la situación, eh, dejar que en el fondo todo decante se resuelva porque, porque es el camino adecuado. Eh, Podría ser cuando quebré relaciones con mi escuela de Tai Chi, Ujú, que ahí me resentí muchísimo y me rechacé lo que estaba ocurriendo y no estaba permitiendo que ese instinto del cambio ocurriera. ¿Ah? Entonces me volqué mucho para adentro, me resistía a que eso ocurriera, me enojó la situación, entonces me peleé mucho con la situación y claro, ahí me desapegué ujú, de dejar fluir esta energía que es indudablemente siempre finalmente te muestra lo mejor. ¿Mm? ujú. Así que sí, esa situación, yo creo que hay muchas, a través de la pareja también, puedo hablar, pero es parte también del aceptar que las emociones son absolutamente válidas en lo que está pasando. Entonces, sí, sí, muchas. Es inevitable eso, ¿cierto? Sí, sí, por supuesto. Creo que una de las razones que estoy haciendo este podcast es para sacar esta información y que ojalá gente más joven escucha esto y que tengan un camino tal vez más fácil de la que tuve yo. Mm. Entonces mi pregunta es, considerando que empezaste a los 14 años, ¿crees que tal vez se te acortó el sufrimiento? Tal vez fue más fácil que para otra gente. No sé qué puedas comentar acerca de eso.
La verdad que no, no he caído mucho en observarme en los ojos de los demás, no sé, no sé. Yo no empecé a los 14 años, yo empecé a practicar el Tai Chi a los 19, pasado después de esto. Pero sí he sido muy, muy atenta a mi proceso personal y en ese sentido, claro, he ido sanando dolores de mi alma. Y que han sido súper interesantes y que probablemente frente a una persona que parte a una edad más avanzada, probablemente quizás fue un beneficio, pero no sé si podría compararlo, porque la verdad es que uno cae en el momento adecuado, ¿sí? Cuando está preparado para hacerlo. Y a mí me tocó llegar a los 19 años al Tai Chi con un montón de trancas, Fernando. Yo era una niña muy tímida, muy silenciosa, muy calladita, muy temerosa. eh, y cuando llegué al Tai Chi, llegué muerta de susto, o sea, llegué muerta de susto. Y llegué además a un ambiente donde eran todos mucho más grandes que yo, entonces ese miedo también a estar en un espacio donde todos sabían algo más que yo, para mí era una cuestión como, ¡oh, qué terrible! Además venía tú con un miedo desde mi infancia que tenía que ver con, yo sufría de epilepsia, de una epilepsia de ausencia, de crisis de ausencia. Y, y cuando entré al Tai Chi, yo sabía, las primeras clases yo sabía, mi miedo más profundo era que yo me evadiera, que me viera una crisis y perdiera la conciencia. Y estaba muerta de miedo que me pasara una cosa así. Y aún así, a pesar de todo ese miedo, yo valoro en mí y agradezco en mí el haberme quedado y el haber seguido. Muerta de susto, pero seguí. Y increíblemente pasó un año y después nunca más en mi vida tuve episodios de ausencia. El Tai Chi me ayudó mucho a enfrentar los miedos, que no quiere decir que yo no tenga miedo de nada, ¿no? Pero por último hago las cosas con susto. y valoro y aprecio ese sentir y dejo que salga. Y el Tai Chi me ayudó muchísimo y en ese sentido mi edad me favoreció porque mi cuerpo respondía mucho más fácil a este movimiento energético, o sea, era mucho más flexible eh, y probablemente en ese sentido me ayudó un poco más que la gente que parte con una edad más tardía, pero uno parte en el momento adecuado, así que... Me llama la atención primero todo el no compararte, porque yo creo que, por lo menos en mi caso, creo que uno de mis primeros errores fue estar constantemente comparándome y tratando de pertenecer a algo. Creo que pasé muchos años en eso. Y después eras bien consciente de tu miedo, Sí. de esta situación que tenías que enfrentar. O sea, veo ahí un beneficio gigante que... Sí, sí, es que era un miedo muy palpable y que se manifestaba frecuentemente en mí, porque como yo era tan nerviosa, tan temerosa, en algún episodio de que me causara este temor, mi cuerpo, mi mente, el recurso que tenía era hacer un corte y evadirme, y perdía la conciencia. Entonces, eh, si yo juntaba esas dos cosas, donde me tenía que enfrentar a una escuela, donde tenía que aprender, y más encima, imagínate, una situación muy loca. Mi primera clase como instructora, mi profesora me dice, ya, este es tu grupo. Y eran 4 psicólogos y 2 psiquiatras. Wow, wow. Fue como mi miedo de nuevo, empezó en mi cabeza como, oh, estas personas me van a analizar todo el rato,
van a descubrir todos mis errores, y empecé, y yo sentía que iba a brotar de nuevo esta barrera, este recurso que tenía como costumbre desde chica. Y no, y fue tan maravilloso ver que son puras fantasías, po. Son puras fantasías de catástrofes que uno se las cree con toda la energía y las sostiene mucho tiempo. Así que fue interesante ver cómo se iban cayendo esas barreras y yo me podía parar frente a los demás y podía hablar más fuerte y podía mostrar lo que sabía y era maravilloso. Justo hoy día estaba escuchando un podcast que hablaba de un poco lo que me estás comentando. Creo que mi caída más fuerte fue en un momento que terminé con mi pareja y estaba con problemas de trabajo y empecé a fumar hierba todo el día. Y yo siempre Ya, fumé en el pasado, ya no fumo. Pero en este podcast un psicólogo hablaba de que al fondo era algo que yo aprendí a hacer de pequeño, porque ya, empecé como a los 14, 15 años, que fue muy útil, ¿cierto? En ese momento. sí, Entonces la mente aprende, y me gustó la palabra que usaste, que este recurso existe, que en ese exacto, momento probablemente fue muy útil, porque era joven, no me sentía a gusto donde estaba, entonces era el único recurso que tenía. Pero claro, como adulto, que tienes que trabajar y tienes que usar la cabeza y estar siempre ahí, me destruyó en ese claro. momento. Y es lindo ver cómo, claro, que esa barrera es algo real, ¿cierto? Es un recurso, pero no es un recurso No es sostenido en el tiempo, no es como una sentencia de vida, no lo es. exacto. No es la única opción que hay allá afuera. Exacto, exacto. ¿Y sabes qué te creó ese miedo? Eh, yo creo que sí, o sea, a través del tiempo, sobre todo cuando en esta búsqueda que te hablaba yo de cosas que alimentaran también lo que yo veía en el Tai Chi, cuando entré a hacer la formación de terapia Gestalt, fue muy increíble, muy mágico lo que fue sanando también en mí con la terapia Gestalt, porque la formación va de la mano con la propia experiencia en la terapia. Entonces, Claro. eh, claro, ahí empecé a entender que esta- estos miedos que yo tenía tan arraigados en mi corazón, eran herencias también, que venía de chica y también cosas que son como cargas ancestrales también. Ujú. Eh, y claro, fue una reconciliación también con mi papá, sin él estar presente, pero es una cosa que tú te reconcilias en lo intangible con los demás. Sí. Claro, y fue muy bonito poder entender que todos esos dolores que yo de chica los generaba, los expresaba como miedo y me protegía a través de esta que yo le llamaba volarme, eh, también fueron creados por un ser que no tenía otras herramientas más que eso. Claro. entonces, entonces uno empieza a mirar a los suyos también con mucha compasión, ya no con la rabia y con la culpa de mira lo que me hiciste, y mira lo que yo tuve que sostener durante toda mi infancia y mi adolescencia, no, qué terrible, sino que uno mira con compasión las personas que a través de ese dolor que yo lo sentí, lo viví, eh, no fue desde la maldad, no fue desde el querer hacer daño, sino que simplemente fue las formas que tenían de enseñarte, de entregar su cariño, de protegerte.
que para mí no fueron las adecuadas, por supuesto, porque me generaron un montón de miedo. Pero uno aprende a los seres, a tus padres, a tus ancestros con mucho más compasión. Creo que la compasión es la clave, Fernando. Yo creo que sí, pero a ver, de lo que yo siento, lo que yo he vivido, mi Mm, palabra siempre es ver las cosas objetivas y de forma abstracta. ujú, Entonces, si yo veo, no sé, eh, el otro día con una amiga hablábamos de mi madre y la relación que tuvo con mi padre, que se divorciaron. Y ujú. ella me dijo, tu madre debió haber amado mucho a tu padre. ¿Y por qué dices eso? Dice, porque tienen 6 hijos. Y yo Claro, jamás había pensado en eso. O sea, yo no tengo hijos, pero cada vez que tengo una pareja me doy cuenta como eso queda grabado en el cerebro. Con seis sí, hijos además, o sea, y hay que abstraerse de la realidad. Y yo creo que cuando eres capaz de hacer eso, es cuando te empiezas a dar cuenta de estas cosas y entra la aceptación. claro. ¿Cómo has vivido eso dentro del Tai Chi y las terapias que has hecho? Entonces, tú eres terapeuta Gestalt. Sí, sí, yo me formé como terapeuta gestal hace unos años atrás, eh, y fue interesantísimo, maravilloso, y además lo que te decía, me metí a gestal porque lo encontré tan hermano con el tai chi, esto de estar presente, del darse cuenta, de permitir que el cuerpo hable, eh, increíble. Eh, Se me fue la pregunta, qué me preguntaste? Al fondo, Se me sí, fue, yo creo que yo me abstraí demasiado. sí, se me fue Al la onda. fondo, me gustaría saber cómo has usado estas herramientas para abstraerte de la realidad o del tiempo, ¿cierto? Em, Eh, la verdad es que mm, yo creo que me ha ayudado a pisar mucho la realidad para poder entender las situaciones de mi vida, ¿ah? Aceptar la realidad de lo que ocurre y desde ahí entrar a un estado más compasivo con los demás y conmigo misma, por supuesto, sin duda que sí. mm, Eh, eh, pero siento que no tengo que abstraerme de la realidad. De hecho, ponte tú, me pasa mucho que cuando estoy en estados de tristeza o de pena así muy profunda, no trato de abstraerme de lo que está pasando, todo lo contrario, me paro muchísimo en lo que estoy sintiendo y me anclo en la tristeza y me permito llorar todo lo que tengo que llorar y si tengo que sollozar, sollozo. ¿Cachai? O mm, sea, vivo la sí, emoción desde la realidad de lo que está ocurriendo. Porque desde cuando uno pone la raíz en la situación X, uno empieza a ver más abierto el espacio. Entonces, no sé, en mi caso no me alejo mucho de lo que pasa. Soy muy de anclarme. Así que no, mm. en ese sentido, he estado en eso. Creo que, o sea, de lo que he experimentado yo, creo que es una de las gracias del Tai Chi. Ya sabes que yo soy súper tieso, aunque en estos meses, o sea, siento que mi cintura se mueve más, o sea, la verdad ha sido fantástico para mí. Y, y, y es muy interesante lo que dices, porque al fondo soy consciente que una de las cosas que a mí siempre me ha faltado es ser compasivo con mi propio cuerpo. Y es una belleza, una cosa un poco más, como sabes, tengo unos anteojos de realidad virtual que disfruto Sí, bastante. Y tengo un juego de Tai Chi que jugaba antes, que es un mono
que tú vas siguiendo los movimientos. Ay, no te puedo creer, qué increíble. Pero sabes que esto lo usaba antes de conocerte a ti. ¿Ya? Y el otro día me metí a hacerlo y no lo encontré bueno, porque al fondo estoy copiando esta cosa, pero no en ningún momento estoy siendo consciente de mí mismo. Claro, Y, y realmente es esencial esa parte. O sea, sin eso no es tai muy, chi, exacto, exacto, ¿cierto? tal cual. De hecho, el tai chi, una de las cosas que a mí me cautivó desde temprano es que me gustaba la idea de que el tai chi, a pesar de que es un arte que se puede practicar grupal y la energía es maravillosa estando haciéndolo con los demás, con el grupo, a pesar de que estás en el grupo, tu trabajo es muy individual, es muy Sí, interno. ¿Ah? Entonces, para poder conectar con este sentir del tai chi, uno tiene que estar muy presente, muy presente. ¿Ah? Y es mágico como el tai chi hace que esta herramienta de volver constantemente el cuerpo, volver constantemente, se provoque de forma también, usando la misma palabra, de forma muy amorosa, no es brusca, porque el camino hacia la conciencia plena de todo es a través del cuerpo. O sea, yo me meto en todo lo que ocurre en el cuerpo, luego empiezo a sentir la respiración, cómo está pasando este aire a través de mí y cómo se llenan los pulmones y qué emociones están surgiendo a través de esto que está ocurriendo con el movimiento. Y, y luego empiezas a encontrarte con el tercer tesoro, que es la presencia plena, que es el espíritu, y se arma esta canción maravillosa. Entonces, claro, cuando uno simplemente copia, hay un vacío, algo falta, hay una es un carencia, ejercicio, algo tal vez, pasa. Claro, a lo más. claro, claro, claro. Mm, Exacto. A increíble. mis alumnas de la municipalidad, que le hago principalmente al adulto mayor, eh, es muy simpático porque hay algunas que todavía están muy enganchadas en el copiar, ¿cierto? En el seguir simplemente lo que está haciendo el grupo o yo. Y tiene que ver también con un sentido de confiar en lo que sabes, Mm, ¿no? Y respetar tu proceso de lo que vas aprendiendo, ¿ah? Y mm. gozar, aunque sea un poco, gozar de aquello que has aprendido. Pero cuando uno descansa simplemente en el copiar, uno se queda estancado en este vacío, en este no cuerpo, o en el fondo como tampoco hay conexión con alguna emoción que puede ir aflorando, porque es más cómodo quedarte en eso, porque ahí no hay un enfrentarte también de nuevo a los miedos o a la crítica, a la supuesta crítica que puedas creer que vas a tener si te equivocaste. Sí. Entonces, a veces mucha gente descansa en eso y es muy simpático porque yo cuando me pasa eso con las alumnas siempre les digo, parece que la que más confía en que tú lo sabes soy yo y no tú. Mm. Porque yo creo que tú te lo sabes, pero necesitas estar mirando como anclada y sé con la seguridad de poder controlarlo todo. Hay que dejar de nuevo que ocurra, de dejar que eso es un principio de Tai Chi, que es el Wu Wei, hacer sin hacer, ¿no? Mm. Eh, Mi maestra le agregaba hacer sin hacer, pero haciendo. En el fondo no es reposar en la vida y que ocurra todas las cosas que pasen por encima tuyo, no, no. Eh, pero permitir que la energía ahí se movilice en todas direcciones. Y puedo decir que las clases contigo se sienten así, siendo que soy súper tieso y todo, siempre eres empática, me corriges, pero yo creo que cuando me corriges
como que siempre es algo que puedo hacer. Nunca, a diferencia de algunos cursos de yoga que he hecho en el pasado, que me duele la espalda y el tipo, no, tienes que hacerlo así, y no puedo hacerlo así. No. Claro, claro. ¿Sabes Y- qué me pasa? Que me acuerdo, cuando me mencionas esto, me acuerdo que hace muchos años atrás, cuando estaba en la escuela, vino a hacer un seminario uno de los maestros que son los grandes maestros, se les llama, que son los guardianes de las formas, las tradiciones. Y en una de las reuniones que tuvimos, él eh, habló sobre cómo nos veía a nosotros, y nunca se me olvidó, él decía que es importante que nosotros desarrollemos el tai chi alegre. Eh, y a mí me quedó muy grabado eso porque también me hizo mucho sentido, porque en la alegría hay mucha soltura. ¿Ah? Siento que a través de la alegría también uno aprende más fácil, eh, se permite más cosas. Es muy interesante lo que hace la energía de la felicidad, y para mí el enseñar me provoca mucha alegría. Entonces, eh, yo creo que por eso las dinámicas en las clases no engancho mucho con la solemnidad del tai chi como la cosa seria, y no, por lo menos a mí no vibra en mí esa forma de fluir con la energía del tai chi. Entonces, eh, si la gente lo recibe de esa forma y se siente acogida desde la alegría de lo que yo enseño, estoy feliz. ¿Sí? ¿Y las escuelas son así en general o existe la rigidez? Lo que pasa, También. sí, existe la rigidez, que no quiere decir que tú sea, la alegría no quiere decir que tú vivas arriba de la pelota. No. Claro, Eh, no, claro. sí, eh, sí existe la rigidez de ciertas orientaciones de las escuelas que son de pronto, ponte tú, con una visión mucho más marcial. El tai chi es un arte marcial. Claro. Eh, entonces hay escuelas que están muy dirigidas al aspecto marcial, enseñar la marcialidad del tai chi, y claro, ahí hay mucha solemnidad y seriedad en estas cosas. Eh, por lo menos en mi caso, yo me metí mucho en la parte marcial del tai chi cuando hice kung fu, y hice kung fu precisamente para eso, también Mm, para poder entender ese yang, ese lado más fuerte del tai chi, eh, pero que yo lo pudiera sentir en mi cuerpo, mm, ¿sí? Pero no desde la rigidez externa, no, claro. no. Ahora, igual las clases siempre me recuerda ciertas técnicas que tienen que ser, ¿no? Es que Por supuesto, sí, el ser bruja, de repente hay que ser bruja. totalmente. Eso es el... me recuerda Sí. hace unos meses que vino una vecina a pedirme que le haga la clase de inglés, la tarea de clase de inglés del hijo de una amiga. Como, no, o sea, eso me hace pensar en eso, es como, no, qué mala Claro, enseñanza eso. Era claro. una cosa corta, pero... Una de las frases que a mí me quedó grabada en el alma durante muchos años, y que me ha servido mucho a través del tiempo, era que, como cuando yo era más joven, como te contaba, era muy tímida, entonces cedía mucho, y dejaba también que de pronto pasaran por encima mío, porque el miedo a enfrentar esa situación era terrible. Y no voy a olvidar nunca que una de las cosas que me dijo mi maestra de ese tiempo, me dijo, Dani, me dijo, tú podés ser todo lo amoroso que quieras, pero de pronto hay que sacar el sable y cortar cabeza. Y me gustó tanto esa expresión de que es cierto, o sea, eh, tiene que ver con el amor propio, Mm, tiene que ver con eso, ¿sí? total. El respeto a tus límites, eh,
y el conocer qué es lo que también te mueve, qué es lo que quieres hacer y qué no quieres hacer, y decir que no, y ya está. Así que te felicito, Fernando, que no lo ya. Gracias. Es ese balance que estamos constantemente buscando. Y yo creo que ha sido una de las cosas más lindas para mí porque después de mi depresión, o no sé cómo ponerle nombre, pero empecé a meditar, fui a un curso de Vipassana y medito todos los días todavía. Y pude ver el funcionamiento de mi mente, tuve más claridad de quién soy o cómo soy, cómo actúo. Ahí la terapia Gestalt fue fundamental porque ahí pude empezar a procesar esas cosas, porque muchos de ellos se quedaban ahí mismo. Y después viene el Tai Chi, que empecé a conocer mi cuerpo también, porque estaba esa parte de, por ejemplo, el diciembre del año pasado fui a hacer un curso de meditación de 10 días y el dolor de cuerpo fue Sí, espantoso. Sí, sí, sí. me pasó la Eh, cuenta. no, la verdad es que yo sabía que iba a ser así, para ser sincero. Tenía un dolor que había empezado como un mes antes, que de repente se me dormía un lado de la espalda. Ah, Literalmente se mira, me quedaba dormido por momentos. Bueno, y la próxima, el 6 de enero, de febrero, febrero. voy a hacer otro curso de 10 días, entonces va a ser interesante porque todavía me falta mucho, pero creo que estoy mucho más preparado. Quiero ver la Claro, diferencia que haber entre ese balance que he adquirido en este tiempo. claro, cómo lo recibe el cuerpo. Ahí tienes tres herramientas súper bonitas. Está la meditación, Vipassana, la terapia Gestalt y el Tai Chi. Son, son tesoros, po, son maravillosos tesoros que los tienes que ahí aprovechar al máximo, en todo sentido. Así que súper, muy bien, Siendo el muy Tai bien. Chi el más en pañales. Pero ni siquiera estamos Eso, haciendo un Tai Chi, ¿cierto? claro, estamos en Chikun, estamos haciendo Chikun porque tú me dijiste que todavía no estabas preparado para el Tai Chi. Así que yo fluyo con eso y lo acepto maravillosamente bien, está perfecto. Y el Chikun es un hermano del Tai Chi que desde mi visión te prepara maravillosamente bien para el Tai Chi, porque te da ese camino hacia el cuerpo de forma muy clarita, que en el Tai Chi necesitas más precisión de movimientos corporales. Entonces, el Qigong te da esa claridad que va armando este mapa para conocer tu cuerpo. Son Así que movimientos más estamos... cortos, perdón. ¿Cómo? Son movimientos más cortos en general, el Qigong con el Tai Chi. Eh, no necesariamente, lo que pasa es que hay formas que son tradicionales del Qigong que son largas, son formas más largas, que Ok. por lo menos yo soy instructora de un sistema que se llama Lohan Qigong y que tiene secuencias que son bastante largas, pero trabaja mucho la musculatura, los músculos tendones, las torsiones, las rotaciones, la respiración, las expresiones de la energía de las polaridades son mucho más marcadas que en el Tai Chi. El Tai Chi es como un juego constante del yin yang, pero fluyendo sin extremos, ¿no? Sin extremos Mm, hacia abruptos, como en el Qigong. Eh, Tienen la misma cuna, sin duda que sí, pero la forma de expresar la energía son distintas, son distintas. ahí como que se me aclaró un poco. Se siente la diferencia. Es como más parecido o sea, hay más como estiramiento el Qigong, más Claro, lo que pasa es ajustado. que
Qigong, la traducción literal de Qigong es trabajo energético. ¿Ah? Entonces, claramente, los movimientos, sobre todo en las formas que estamos haciendo nosotros, que ni siquiera nos hemos metido en las formas tradicionales, estamos todavía como descubriendo las articulaciones, viendo cuáles son nuestros límites, cómo es nuestra respiración en cada movimiento. Son formas más contemporáneas de Qigong. Y claro, son basadas principalmente en músculo, tendón, torsiones, rotaciones, elongaciones. Y el tai chi no existe por la torsión. Los movimientos de elongación no son como en el Qigong, que son estirar al máximo, crecer. No, el tai chi tiene que ver con una expansión de la energía más interna, no es de estirar al máximo en ningún movimiento. Hay movimientos fuertes de explosión de energía de alguna forma, en la forma que yo enseño de Tai Chi, que es el estilo Yang, hay un movimiento que es explosivo de energía, que es el Fa Ji, que en el fondo es un movimiento rápido. Pero en general toda la forma del Tai Chi es muy pausado, muy lento, es como una danza. Así que es muy distinta la energía manifestada en cada uno, Qigong y Tai Chi. Una cosa que siempre, casi siempre lo pienso y me fascina la idea cuando hacemos las clases, es, o sea, comparado a otros ejercicios que he hecho en el pasado, especialmente estiramiento, siempre he sido tieso, entonces como que varias veces he atacado ese tema, pero no sé si es mi imaginación, pero a veces siento que el hecho de estirar y tener tu conciencia sobre ese movimiento, esa parte de tu cuerpo, como que permite que fluya o que sea más fácil, que realmente dé más resultado que estirar nomás. No sé si puedes comentar eso, si Sí, sientes algo similar. de hecho es muy así. ¿Es Porque, cierto? sí, porque incluso ponte tú, si lo llevamos también al Tai Chi mismo, a la forma, el movimiento de Tai Chi, es muy distinto hacer Tai Chi desde la cabeza, en el fondo, dirigir todo con la cabeza, a, eh, a permitir que el cuerpo se manifieste de una forma mucho más redonda, ¿cierto? Es lo que decía, hay un sentido de vacío lleno constante cuando no está esta conciencia del cuerpo. Por ejemplo, en la elongación, yo puedo estirar, 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 y puedo hacer un ejercicio físico maravilloso para el cuerpo, pero si le agrego como ingrediente a esta elongación, le agrego la conciencia, la presencia, es mágico. Se Qué siente loco. se siente totalmente distinto, y además que puedo entender también y conocer más claramente cómo mi cuerpo se siente a través de esta elongación. Y mientras más conciencia meta a esta elongación, también se empieza a sentir, a aflorar la emoción. Entonces, de pronto ocurre que cuando tú estás haciendo Qigong o Tai Chi, las emociones empiezan a moverse, y yo he estado en situaciones en que gente que se pone a llorar, o gente que me dice, estoy tan contenta que no sé por qué estoy tan contenta. Y eso Wow. tiene que ver solamente con ir hacia adentro, y hacer y transformar esto que tú dices de simplemente elongar, ponte tú como ejemplo, a elongar con la presencia de lo que estoy realmente realizando. O sea, estoy aquí llenando todo este espacio que es mi cuerpo, y sintiendo y permitiendo que nazca todo lo que tiene que nacer. Se Y me transforma. hace pensar, perdón,
No, me hace pensar de el que me pasó en la clase hoy día, que me ha pasado varias veces antes, que estoy tan metido estoy muy tan centrado que pierdo la noción del tiempo. Y que es algo que uno experimenta con la meditación ya con mucha práctica, ¿cierto? Y solo me pasa cuando hago la práctica contigo. Es como porque soy un principiante, asumo. Y- ¿Qué, ¿Te pasa constantemente eso a ti cuando estás haciendo, practicando sola? es que el tai chi, el qigong, es una meditación en movimiento. Es eso. Entonces, cuando tú que sabes también y que tienes la experiencia de la meditación, claro, ocurre esta como especie de trance, que uno está en Mm, una especie de trance, ¿cierto? Que no es un trance donde tu conciencia está en otro mundo, sino que está de nuevo ahí esa sensación de absoluta atención, presencia, pero, pero todo lo demás se diluye. Y en el tai chi, en el qigong, ocurre mucho eso, que al principio, si tú lo miras como desde el proceso de aprendizaje, al principio toda tu mente está puesta en el cuerpo, absolutamente en el cuerpo, en el sentir el cuerpo y en sentir hasta los pequeños detallitos de cada movimiento. Y uno empieza a decir, oh, no cachaba que tenía este músculo, mm, no lo conocía. Eh, y pasado un tiempo, cuando ya tu cuerpo adquiere esa conciencia del movimiento, empiezas a entrar en estos estados donde el cuerpo simplemente te acompaña, ¿cierto? claro. Y ya no tienes que pensar tampoco en la estructura del movimiento del tai chi, el pie para allá, el brazo para allá. No, ya es una cosa que es como flotar en el agua. ¿Mm? Mm, wow. Va, va sucediendo. Entonces, sí se transforma en una meditación, eh, pero requiere de pasar por todo esto, de pasar por el cuerpo, de pasar por encontrarte con las emociones, de entender que hay que observa lo que está ocurriendo, que es tu presencia. eh, y claro, tienes estados así como muy interesantes donde todo se desaparece. Qué fantástico, ¿eh? Sí. Y en estas escuelas se habla de la iluminación a través de esto, de estas prácticas o algo similar. Em, a ver, en las escuelas en Chile, yo voy a hablar de una experiencia muy personal, para no generalizar lo que puedan pensar los demás. Yo siento que las escuelas en Chile están de pronto, no todas, hay grandes, maravillosos instructores, maestros que yo los admiro infinitamente, pero también hay mucho de ego espiritual, entonces hay una visión de la iluminación como un logro, así como, ¡ah! Como el que se ilumina gana. Mm, sí. Entonces, y se genera como una especie de competencia entre las escuelas y que hace que uno también se vaya como distanciando, ¿no? Mm, Eh, entonces, se habla, pero no, no he tenido la experiencia como tan enriquecedora con los maestros de Chile. Sí he mm, visto esa lucecita increíble de pronto en los maestros que he conocido, que he tenido la fortuna de participar de pronto en los seminarios, que tienen un sentido de la maestría que es increíble y tienen una capacidad de entrega que tú dices, estos seres son iluminados, son mm, seres increíbles.
sí, en ese sentido me he encontrado con seres iluminados desde mi punto de vista, muy personal. Puedo estar muy equivocada. ¿Pero buscas eso? ¿Lo has experimentado tal vez por segundo en algún momento? ¿Qué, Eh, qué, qué experiencia has tenido? yo he tenido, cuando he hecho, o sea, en mi práctica personal de Tai Chi, he tenido experiencias que las podría denominar como experiencias que son sublimes. Eh, no creo que haya tocado la iluminación, no, siento como que es un camino muy lejano, quizás soy extremadamente humilde, pero lo veo Cuando como llega, lejos, llega. lo veo como lejos. Si lo es muy Pero cerca sería peligroso, yo creo, ¿cierto? yo no sé, yo creo que la iluminación viene sin darse cuenta, Sí. viene a través de la no búsqueda. Eh, de hecho, de nuevo, me encuentro de nuevo volviendo en mi cabeza la misma expresión, o sea, el Wu Wei, la acción sin acción, de no forzar nada, no intencionar más allá de lo que está pasando. Y creo que sí, como te digo, he tenido experiencias a través de mi práctica personal y también incluso enseñando que han sido gloriosas, han sido sublimes, han sido, wow, como éxtasis. ¿Eh? Y las agradezco infinitamente, pero no podría decir que he llegado a la iluminación. No, no. ¿Y nos podrías contar alguno de esos? De esas situaciones, Sí. ponte tú, a ver, mira, hace muchos años atrás tuve bueno, he tenido a través de los años la experiencia de hacer clases a diferentes edades, a diferentes grupos de personas. Y en una de las situaciones me tocó hacer clases a niños. Y yo nunca le había hecho clase a niños, la verdad. Y sobre todo a niños chiquititos, con una amiga formamos, tratamos de crear una forma de enseñar Tai Chi y entregárselas a niños pequeños. Eran niños de 4 años, 5 años, hasta 11 años, 12 años, que eran separados en grupos. y, y recuerdo haberle hecho clases cuando hicimos los talleres a los niños más chiquititos, haberme encontrado en esa situación donde hay tanta alegría y paz en tu ser que los niños son un reflejo de eso. Entonces eh, fue como una explosión de qué maravilla es lo que me aporta el Tai Chi, que lo estoy sintiendo y lo estoy vivenciando como esta maravillosa alegría de los niños, de explosión de creatividad, de no límites además, se veía reflejado en mí. ¿Ah? Y lo gocé tanto que lo sentí como una experiencia mágica de mi vida. Y me pasó también después, a los años, con un grupo en un taller que yo hacía para la Universidad de Santiago, me mandaron a un lugar que me mandaban siempre a diferentes comunas y no tenía idea de dónde llegaba, yo no tenía idea de dónde iba a ser la clase y eso me interesaba mucho porque era siempre una sorpresa. Y llegué a un grupo donde habían 8 mujeres y eran todas ciegas. Wow. Y fue, Qué dije, desafío. fue tremendo, porque yo decía, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Y ahí también me encontré en una situación donde mi corazón salía de mi cuerpo, porque te invita a tener un lenguaje distinto. O sea, tuve que crear
una forma de comunicarme con ellos desde el tai chi, desde lo que yo amaba, y entregarlo de la mejor forma posible con un lenguaje totalmente distinto. Entonces fue como, ¡wow! ¡Qué maravilla! ¡Qué éxtasis tener este reflejo de lo que me entrega la gente! Así que desde la experiencia más viva, te puedo contar como esas situaciones como ejemplo, ¿no? Mm. Sí. ¿Pero has tenido alguna situación como personal, como no sé, meditando y ves imágenes o te sientes en éxtasis o algo de O ese sea, tipo? meditando me he dado cuenta que la mejor forma que me ha ayudado a mí a aprender a meditar es permitiendo todo lo que estaba ocurriendo. Yo antes rechazaba todas las emociones que yo consideraba que no deberían surgir en la meditación. O sea, oh, por favor, no, tener rabia, oh, no, por favor, esto no corresponde a la meditación, no, no. Eh, entonces, claro, en la meditación me ha pasado esta sensación de perder el tiempo, pero mi forma de meditación es muy taoísta, es muy desde la presencia. No me arranco mucho como para las nubes, en el fondo. O sea, Ujú. muy de estar, muy de estar y dejando que se manifieste todo. Eh, sí me ha pasado lo que tú mencionas, de que uno como que cierra los ojos y de repente los abre y pasaron, no sé, pasó una hora y no te diste cuenta. Sí, sí. Claro, y el cuerpo lo siente, te sientes liviano, te sientes a gusto. Sí, todas esas experiencias y haciendo tai chi también. O sea, donde el cuerpo deja de estar, pero se está moviendo. Mm. ¿Ah? Y me ha pasado también la situación de que tú estás haciendo tai chi y te conectas con ese placer de gozar el movimiento del cuerpo y del silencio interno y de repente viene la vocecita y dice, wow, que lo estoy haciendo súper bien y de nuevo te saliste. ¿Cachai? El Entonces, ego, el ego. el ego Qué, que se mete y quiere ser protagonista y toda la cuestión. mm, Claro, sí, pues. qué Parte de la interesante. naturaleza de la mente, que sí sea. Entonces he aprendido a aceptar que el otro día les decía a una alumna, he aprendido a aceptar que de pronto mi mente es muy loca, es muy mono, entonces se arranca. ¿Sí? O sea, creo que lo que mencionas es como lo que es la meditación al fondo. Muchas personas creo que existe esa confusión de, no sé, escuchar a alguien que te guía y ponerte en las nubes. Son tipos de meditación, obviamente, pero al fondo es eso. Hace, ¿cuándo fue? La semana pasada tuve una reunión con una persona que me está ayudando con mi negocio ¿Ya? y hay tanto trabajo que hacer y soy básicamente yo haciéndolo. Entonces en un momento entré a estado de pánico y me acosté en mi cama y lo que hice es sentir el estado de pánico, que es algo que en el pasado lo habría ignorado, habría jugado Claro, juego, habría hecho deporte, habría... claro. Es muy impresionante que la mente... Ay, se me olvidó cómo lo dice un comediante gringo que a mí me gusta, pero él dice que como que la mente es grosera, algo así dice, que puede, puede pensar cosas como totalmente horribles, pero no te hace una persona mala. Es Exacto. como que tú lo tienes que Exacto. aceptar nomás y es parte de ti. Y uno de a poco va botando esas barreras también, o sea, uno También. puede
volverse más pacífico, pero es un trabajo. Y Daniela, bueno, esta pregunta tal vez es un poco chistosa, ¿no? Pero veo lo que haces y haces la práctica conmigo y me imagino que lo haces varias veces en el día. ¿Tú sientes dolores de espalda y cosas así con todo lo que haces? Sí, es chistosa tu pregunta. Me imaginé. Pero me imagino que tienes una fortaleza que tiene poca gente. Eh, eh, Mira, con los ejercicios no siento dolores, con los movimientos no me pasa que siento dolores, pero sí, por supuesto, de pronto hay situaciones o cosas en el día a día que hago que de pronto me generan malestar. Sí, y además que de pronto también me canso. Sí, hubo un tiempo que se me arrancaron, como te decía, se me arrancaron los enanos para el bosque y fue como estoy tan llena de energía, tengo que hacer tanta cosa en el día que me sobreexigí también y claro, mi cuerpo también, el cuerpo lo resiente. Si uno tiene que ser también amoroso con el cuerpo, ¿cachai? Y permitirle los espacios de descanso que necesita. Eh, Hubo durante muchos años que yo me movilizaba en bicicleta todo el día, incluso yo en ese tiempo vivía en Maipú y tenía mis clases acá en Las Condes, y esa era cruzar todo Santiago en bicicleta, que era como 2 horas, y me demoraba en llegar y hacía una clase tras otra, hasta las 8, no, hasta las 7 de la tarde, y de ahí volaba a las clases de Kung Fu, y salía a las 10 de la noche y después me iba en bicicleta de nuevo al punto. Entonces era una cosa de loco, de loco. Entonces, claro, en ese momento tenía toda la energía para poder desarrollar ese día, pero también estaba sobreexigiendo mi cuerpo, o sea, y no lo estaba escuchando, estaba cumpliendo. Y ahora he aprendido a detenerme, a parar cuando tengo que parar, a descansar. Antes yo, clases que me decían, oye, ¿vas a hacer esta? Sí, vamos. Y me encantaba y lo disfrutaba y lo hacía todas las clases lo hacía porque lo disfruto. ¿Ah? Pero ahora también, junto con disfrutar, tengo que detenerme, o sea, hacerme cariño, parar, descansar, porque claro, o me empiezan a molestar la rodilla o la espalda o la columna, pero por una sobreexigencia innecesaria, no por los movimientos en sí. Es un cansancio en el fondo de pronto que se manifiesta en el cuerpo, sí. Sí, me vino a la cabeza una alumna una vez que me enfermé, estaba resfriada, y me dijo, ¿estás resfriada? Sí, le digo, estoy súper resfriada. Me dice, ¿pero cómo estás resfriada si tú haces tai chi? No, o sea, no, yo me resfrío igual. Uno tiende a ver al maestro como invencible, ¿ah? Claro, claro, Imaginarse eso. Tal claro, vez, la imagen. tal vez el ego de uno mismo de querer llegar a eso y que es irreal también. Sí, sí, Somos sí, humanos todos. sí. De hecho, donde tú a mí me pasó con uno de los maestros que era del otro estilo que aprendí también de Tai Chi, que, que él era, bueno, era un maestro maravilloso, genial, perfecto en las formas, ¿no? Pero era un gallo súper relajado en lo cotidiano, era un tipo que le gustaban las mujeres, que le gustaba fumar. Entonces, cuando yo me enteré de eso, claro, la imagen que yo había creado del maestro, súper, súper increíble, impoluto, me lo estaba destruyendo. Po. No, ¿cómo podía ser? Entonces, pero es una cuestión mía. Es así, es así. Un poco lo que hablabas antes de las escuelas, de la iluminación. Yo he experimentado eso también.
que me meto no sé, aprendo a hacer ejercicio de respiración y te dicen, esto viene de Dios directamente, No, o los lugares de yoga que dicen, este es el yoga original, casi todos claro, los lugares de yoga me han dicho eso. sí, Es esta grandeza que no es decir que no es grande, pero no es único al final. Ese claro. es que es un poco lo que me ha llevado a esta travesía de buscar gente distinta, de entrevistar a la persona, porque no me quiero quedar pegado en lo que yo he aprendido, porque es muy fácil hacer eso. Sí, es Y verdad. y un poco lo que decías antes también, de afrontar el miedo propio, de crecer por otros lados también, ¿cierto? Es muy lindo eso. Mm. Y Daniela, ¿qué objetivo tienes a futuro? Eh, vivir. ¿Vivir? Irte a Valdivia es uno. Sí, ese es lo más cercano como un plan que tengo. Eh, y como te decía antes, yo creo que la vida se va encargando, el universo se va encargando de armarte los caminos. Tú tienes la intención clara en algún momento de tu vida y cuando tu intención es clara y la energía va para allá, los caminos se empiezan a abrir de alguna forma. Mm. Y hace un tiempo atrás me encontré en el Facebook, tienes que te llegan unos recuerdos de muchos años, y me llegó un recuerdo de hace como 15 años, un poquito menos quizás, que decía que yo ponía, decía, en algún momento de mi vida yo me voy a ir a vivir a Valdivia. Entonces, fue tan divertido leerlo, porque bueno, ahí estaba el trampolín, el impulso, y ahora está llegando el concretar esa fuerza, ¿cierto? Y claro, la idea de irme a Valdivia tiene que ver con una cuestión también emocional desde siempre. Yo amo el sur, ¿no? Mm. Eh, yo viví muchos años en el sur y lo que hablamos hoy día, de que en ese sentido somos tan distintos con la cuestión de las temperaturas, Fernando, yo gozo con los climas del sur, lo disfruto el paisaje, me siento muy parte de esa velocidad del sur. Mm. Eh, entonces quiero llevar el tai chi para allá, armar también grupos de clases presenciales allá, cuando llegó la pandemia, yo siempre hice clases presenciales, pero con la pandemia se empezaron a abrir estas otras vías que son las online, que yo al principio no comulgaba mucho con las cosas online, me encontraba que faltaba algo, que ese contacto que requiere también el Tai Chi me hacía falta, pero me he encontrado con mucha riqueza también en las clases online. Creo que lo mismo que me pasó con el grupo de las personas ciegas, uno encuentra un lenguaje y crea un lenguaje distinto de entrega del Tai Chi y requiere de tiempo y la pandemia me fue ayudando mucho en eso y ha sido muy gratificante ver a las personas también avanzar con un sistema nuevo, pero tengo la necesidad también de complementarlo con lo presencial y creo que esa raíz va para allá, va para el sur, va para Mm. Valdivia. Así que estoy buscando que se forme nomás, pues, que nazca. Y así va a ser. Bueno, y Valdivia es un lugar fantástico de vivir. Mm, es Y muy es lindo. divertido porque a mí me pasó algo muy similar a ti, que fui como por 3 días a Valdivia de vacaciones y dije, yo voy a vivir acá un día. No te puedo Y, creer. sí, y primero empecé en Puerto Varas Ah, hermoso y es Puerto Varas. muy lindo. Y estuve, no sé, 3, 4 meses ahí. Y ahí ayudé en un curso de Vipassana para niños. Y conocí a José y a la Natalia, que fueron como los primeros entrevistados en esta cosa.
¿Ya? que son de Valdivia. Y en un momento decidí irme de Puerto Varas y dije, ¿sabes qué? Conozco a Natalia y a José y siempre he querido vivir en Valdivia y me fui a Valdivia y estuve como 2 años allá. Mira. Y fuera del frío es, no sé, a mí siempre tendrá un lugar en mi corazón Valdivia y capaz que vuelva. Capaz que vuelva, claro que sí. O sea, El sur generalmente, yo siento así, el sur atrae muchísimo. Es que yo encuentro que el sur es como una explosión de tanta belleza que desde, desde mi forma de verlo, son los lugares donde yo he sentido que la naturaleza no cabe en mí. mm, sí, bien dicho. Como que inunda, ¿ah? Es, es increíble. Y eso me ocurre en el sur constantemente. Entonces, eh, tengo que volver para allá. Me está llevando la energía para allá. A mí lo que me gusta decir, y fue un momento que estaba como angustiado, estresado, creo que fue durante la pandemia, y salí a caminar y es un piso de bienestar que no tienes, pucha, yo vivo en Algarrobo, que es fantástico, pero ni acá lo tengo, ¿me entiendes? Y tengo bastante piso también, pero allá es como una paz, un silencio, una cantidad de pájaros, Sí, no sé, es sí. muy lindo. Yo cuando era chica, bueno, yo crecí en Temuco, desde los 6 años hasta los 18, 18, sí. Eh, y una de las cosas que a mí me gustaba mucho del sur y que todavía disfruto mucho es precisamente eso, que ponte tú, te dan ganas de ir a alguna parte, de salir de la ciudad en el fondo y a una hora encuentras belleza en cualquier parte. Y acá en Santiago, ponte tú, yo que vivo en Santiago, yo a una hora sigo en Santiago. Sí. Entonces, y acá es todo muy rápido. Cuando yo me vine a vivir a Santiago de regreso, ya tenía 18 años, entonces tenía toda una vida de niñez y adolescencia en Temuco, donde los ritmos y los vínculos con las personas son súper distintos. Tú te relacionas con las personas desde una cercanía mucho más natural. Acá en Santiago una de las cosas que a mí me chocó era que para todo tú tienes que hacer cita para juntarte con alguien. Y Es tiene, y cierto. tiene, y tiene un motivo, tiene una razón, pues tiene que ver con las distancias, eh, con los tiempos que son preciados en Santiago. Y allá no, allá tú, yo me acuerdo, yo llegaba a las casas de mis amigos y las puertas estaban abiertas y todo se compartía y había una cercanía tan intensa con las amistades y con la familia, porque los papás también tienen el tiempo de almorzar en la casa, de tomar once en la casa, de compartir con los suyos mucho más que acá en Santiago. Acá tú te despides en la mañana y te vuelves a ver con los tuyos en la tarde, noche, Es cierto. ¿sabes? Entonces, esa maravilla que te da la provincia y sobre todo incluyendo también la belleza que hay, a mí me atrae muchísimo. A pesar de que disfruto mucho de los silencios, del estar sola, eh, me gusta esa conexión con los demás porque tiene que ver con una decisión propia, no con algo que con el entorno. Yo decido verlos, yo decido compartir con mi gente, yo decido irme a tal parte. Y acá en Santiago es como que la ciudad decide por ti. Mm, claro, transporte es caro. La bicicleta, yo también andaba mucho en bicicleta, ya es como que te da un poco esa libertad, pero si Sí, no, todos con la billetera. Es muy sí, duro. sí, uf, sí. Daniela, ha sido una conversación fantástica, aprendió muchísimo, pero antes de despedirnos me gustaría saber si hay algo más que te gustaría compartir, algo, alguna ayuda que puedes
o consejo que le puedes dar a alguna persona que tal vez quiere iniciarse en este mundo, que esté confundido? Yo creo que una de las cosas que siempre repito en mis clases a mis alumnos es que para poder hacer Tai Chi, uno tiene que darse el tiempo y descubrir cómo es tu paciencia en la práctica, ¿no? De hecho, ocurre en muchas personas que creen que no sirven para el Tai Chi, y se frustran y caen en la frustración porque no logran moverse rápidamente como se mueve la persona que dirige, ¿no? Creo que una de las cosas que yo podría decirle a las personas que quieren aprender Tai Chi es que ese proceso de frustración también es Tai Chi. También Sí. es parte del Tai Chi, también es parte del Tai Chi. Y cuando tú aceptas que puedes en ese momento enredarte, confundirte, equivocarte, pero aceptas como que es parte de la práctica y sigues para adelante, eres diligente y perseverante, como una de los códigos de honor de la familia Yang, eh, te vas quedando y vas encontrando la belleza realmente que te aporta este tesoro del Tai Chi, ¿eh? Cuando tu mente te dice, no, aquí no es, claro, no, vas a tocar el Tai Chi por encima como una cosa, como un esquema, Mm. ¿no? Qué Mi increíble recomendación. que, Dime. qué increíble que todo es así, ¿cierto? Si quieres aprender un instrumento, si quieres aprender a meditar, si quieres hacer un deporte, cualquier cosa al fondo es esa paciencia que es algo que hemos perdido Muchísimo, eh, con el muchísimo. teléfono. Con la inmediatez, pues, que la necesidad de que todo sea muy rápido, de Mm, entenderlo rápido, de hacerlo rápido, todo. Entonces, y además con el sentido de que también todo lo que aprendo lo desecho rápidamente, lo voy descartando, entonces se pierde el placer del camino, del disfrutar este recorrido que es muy interesante y que para poder aprender cualquier cosa que uno aprende, uno tiene que pasar por la rabia, por la frustración, por, por sentirse tieso, por sentir que quizás estoy respirando cortito, que esta cosa no funciona conmigo. Todo eso, si tú lo aceptas como parte del proceso, empiezas a encontrar que el mundo del Tai Chi va abrazándote. mm. Sí. Y a eso me gustaría agregarle que muchas veces la razón que no tenemos, o por lo menos algo que yo reconocí en mí mucho, que no tengo esa paciencia porque es por aversión. No quiero verlo, no quiero Claro, sentirlo. Eh, es más fácil ver televisión que sentarme y sentir esa frustración que me llegó porque tengo demasiado trabajo. claro, claro. Ahí Es muy están de nuevo fácil. los recursos de evasión que empezamos a generar para no estar con uno mismo, o sea, eh, para, que, para no sentir nuestra vocecita interna, Mm, que es la más sabia de todas. así es. Daniela, muchas gracias por tu tiempo, por tu consejo y por tus lindas palabras y por las clases. Y tengo que decir que las he disfrutado mucho. Eres una gran profesora. Puedo decir incluso que te he recomendado, Nathan, que fue entrevistado también, está feliz con las clases también, así que mucho éxito en Muchas Valdivia gracias. y estaremos viendo las clases. Por supuesto, ahí estaremos conectados siempre ahí a través del Tai Chi, del Qigong. Que el Tai Chi ya vas a empezar a aprender Tai Chi porque yo sé que vas a enamorarte igual que yo. O sea,
comentando lo que hablábamos recién, cada vez que me dices, haz esta torsión y yo siento que hay una salida a mi... O sea, esa es la paciencia que uno de repente dice, hay una salida a esto, me puedo demorar 10 años, pero da lo mismo. Sí, sí. ¿Qué te apura? Nada. Como el otro día hablaba con una alumna, esto no es una competencia. Para nada, ¿Y con ni quién vas siquiera a contigo competir? mismo. Sí, sí, Relaja. Así que sí, disfrutar. relaja y disfruta. Exacto. Muchas Muy bien, gracias, Daniel. muchas gracias Fernando, por invitarme también a conversar y a conocernos un poco más. Sí, Así eso fue una de las mejores partes, diría yo. Un gusto. un gusto, que estés muy bien. También. Adiós. Adiós.